Listo, entonces mecánica estadística cuántica sería, esto es Quantum Statistical Mechanics. Esto, digamos, nosotros lo podríamos ver como una continuación del curso que ustedes ven con la profesora Blanca, ¿cierto? Y van a ver algunas cosas de el curso, de un curso de mecánica estadística avanzada que nosotros, de hecho, veremos en el curso de transporte de materiales, que es, por ejemplo, los métodos de transporte. Los métodos de transporte como involucran muchas partículas, entonces son métodos de mecánica estadística cuántica. Otro método de mecánica estadística cuántica es la respuesta lineal de cubo, por ejemplo, ¿cierto? Y todo esto converge en el área de la ciencia de los materiales de una forma muy particular. Entonces, vamos a comenzar mirando a ver cómo nosotros podemos hacer una transición entre Classical Statistical Mechanics y Quantum Statistical Mechanics, ¿cierto? Nosotros, ¿de qué conocemos? De hecho, ¿qué podríamos decir nosotros que conocemos de Classical Statistical Mechanics? Yo diría que de Classical Statistical Mechanics lo más conocido es la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Hay ejemplos, por ejemplo, de las realizaciones, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos de las realizaciones, aplicaciones al gas ideal en la realización canónica, microcanónica, gran canónica, ¿sí o no? Eh, mm, pero, digamos, ampliamente a uno se le ocurre, cuando habla de mecánica estadística clásica, se le ocurre la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Entonces, en clásico, statistical mechanics, we have the Maxwell Boltzmann velocity distribution, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, acá particularmente nosotros podemos hablar de una densidad en el espacio de fase de velocidades para unas partículas de un gas de esta forma. Entonces, densidad, nosotros podemos decir que una densidad F de V, ¿cierto? Esto básicamente sería multiplicada naturalmente para que sea bueno, yo diría que esto sería acá ya un número total de partículas en un volumen, una densidad de partículas más bien, ¿cierto? Esto no sería un número total de partículas, sino una densidad de partículas. Entonces, esto sería por ejemplo, una diferencial de ρ igual a una densidad de partículas por unidad de volumen diferencial en el espacio de fase de velocidades, y esto sería igual a m sobre 2pi k sub b por t a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, a la menos v al cuadrado sobre 2 k sub b por t por d3v, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lo que nosotros quisiéramos verificar, por ejemplo, en este caso particular, es la normalización de esta densidad, ¿cierto? Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es integrar sobre el volumen, ¿cierto? Integramos sobre el volumen
Y bueno, esto sería de hecho la densidad, esto sería, no, esto no sería densidad, sí, esto sería el diferencial del número de partículas dividido el número de partículas. Y como el número de partículas es constante en el volumen, entonces yo puedo sacar de acá el número de partículas. Esto me quedaría como uno sobre el número de partículas por la integral del diferencial del número de partículas. ¿Cierto? Igual, y esto es uno naturalmente. Entonces acá nos va a quedar que la integral sobre el volumen de la función densidad, que depende de la velocidad, por el diferencial de volumen en el espacio de velocidad. Entonces, esto no es otra cosa que m sobre 2pi k sub b por t, que esta es una constante que se puede derivar muy fácilmente a partir de esta normalización, 3 medios por la integral sobre el volumen de e a la menos v al cuadrado sobre 2k sub b por t de 3v, ¿cierto? Entonces yo puedo expresar esto en coordenadas esféricas y esto sería m sobre 2pi k sub b por t a la 3 medios. Entonces esto sería una integral de 0 a 2pi del diferencial de phi, de 0 a pi, del seno de teta por el diferencial de teta, y la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por e a la menos m, v al cuadrado sobre 2k sub b por t por dv, ¿cierto? Bueno, muy bien. Estas dos integrales de acá dan 4pi, de donde yo puedo obtener que entonces la integral sobre v de f de v igual a 4pi que multiplica a m sobre 2pi k sub b por t a la 3 medios. Y acá me queda la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por e a la menos m, v cuadrado sobre 2 k sub b por t diferencial de v. ¿Puede ser un Listo. momentico, Juan, por favor? Te faltó el diferencial. ¿Cuál? El diferencial baje, el de 3b. Si quieres, baja, baja, baja. Ahí, ahí en el rojo es la integral sobre el volumen de f de 3b. ¿Lo ves? No, ahí no falta ningún Ah, diferencial. Él se el refiere al diferencial de la integral, ¿no? de la parte izquierda. La primera Ah, en ya, ya, rojo. ya. Sí, tienes razón. Bueno, muy bien. Entonces, de acá lo que nosotros podemos decir es que esto es igual a la integral de 0 a más infinito, ¿cierto? De 4pi m, ¿cierto? Sobre 2pi k sub b por t a la 3 medios de v al cuadrado por e a la menos m, v al cuadrado sobre 2k sub b por t por dv, ¿cierto? Y este término de acá es lo que nosotros vamos a llamar la función de distribución de velocidades, ¿cierto? De hecho, esto se puede graficar si ustedes escalan. Si ustedes escalan de alguna forma la velocidad, ustedes pueden graficar esto muy fácilmente, ¿cierto?
Entonces, porque esto simplemente es una constante, esto queda como para diferentes temperaturas. Entonces, ustedes podrían mirar a ver qué número es. ¿Cuánto vale 4pi por m sobre 2pi k sub b por t a la 3 medios para diferentes temperaturas? Y así podrían graficar esto. Entonces, esto es lo que yo voy a conocer como una función de distribución, voy a llamarla g de v, donde v es la magnitud de la velocidad, donde g de v se conoce como la función de distribución de velocidades. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta función de distribución de velocidades g de v es la función de distribución para la magnitud de la velocidad, que esto sería entonces 4pi sobre m dividido 2pi k sub b por t a la 3 medios. Esto lo vamos a ver apareciendo en el curso de mecánica estadística cuántica con relativa periodicidad. Esto es e a la menos mv al cuadrado sobre 2k sub b por t. Ahora, entonces la integral. Bueno, acá me falta v al cuadrado. La integral de esto debe ser 1. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces vamos a revisar. Vamos a hacer esta integral. Naturalmente nosotros ya tenemos cierta pericia haciendo este tipo de integrales, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar. Entonces, integrales gaussianas. Entonces yo tengo que 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por la integral, ¿cierto? Entre menos infinito y más infinito de a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado por el diferencial de x. Esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces de acá yo puedo escribir fácilmente que la integral entre menos infinito y más infinito de a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado por dx simplemente es la raíz de 2pi sigma, ¿cierto? Entonces hacemos la siguiente sustitución. Sustituimos ya los vecinos comenzaron con su musiquita. Dios mío, esperen chicos, yo miro a ver si me puedo poner los audífonos. Un segundo. Sobre todo para que ustedes me escuchen. ¿No se Esta escucha, tablet no profe? tiene. Ustedes no escuchan. Yo no escucho la música. No se Pero escucha. Tampoco. yo sí, yo no quiero escuchar. ¿No es un vallenato de los que le gusta? No. Es que ni siquiera los vallenatos que me gusta escucharlos y no decido yo escucharlos. Que esa debería ser la lógica cultural, ¿cierto? No escuchar lo que uno quiere escuchar, pero bueno. Sustituimos alfa igual a 1 sobre 2 sigma al cuadrado y entonces de acá lo que yo digo es que sigma es igual a 1 sobre la raíz de 2 alfa. Listo. Bueno, muy bien. Entonces por acá lo que vamos a tener es que la integral entre menos infinito y más infinito
de e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado por dx, yo la puedo escribir como la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa x al cuadrado por dx, y esto es raíz de 2pi por sigma, pero sigma es 1 sobre la raíz de 2 alfa, ¿cierto? O sea que esto es la raíz de pi sobre alfa, ¿cierto? Ahora nosotros acá, aunque naturalmente ustedes pueden apreciar que acá lo que aparece es un v al cuadrado, bueno, pues eso no importa. Entonces eso ya lo vamos a solucionar. Entonces acá, pero es la integral de dónde hasta dónde, de 0 más infinito, ¿cierto? Como esta es una función par, entonces lo que yo puedo decir es lo siguiente. Yo puedo decir que la integral de menos infinito a 0 de e a la menos alfa x al cuadrado por dx más la integral de 0 a más infinito de e a la menos alfa x al cuadrado por dx, estas dos integrales que son idénticas, porque la función es par, ¿cierto? Por lo que esto sería 2 veces la integral de 0 a más infinito de a la menos alfa x al cuadrado por dx, ¿cierto? Y esto simplemente acá sería igual a la raíz de pi sobre alfa, ¿cierto? Entonces nosotros podemos dividir acá por 2 y podemos obtener esta expresión. Entonces sería la integral de 0 a más infinito de e a la menos alfa x al cuadrado por diferencial de x. Esto es un medio listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar cómo podemos derivar la otra integral. Entonces, yo la otra integral la puedo derivar de esta forma. Yo puedo decir que sigma al cuadrado, a ver, es básicamente el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x, todo al cuadrado, ¿cierto? Listo. Muy bien. Y esto, este término acá es 0 para una gaussiana de media 0. Entonces esto me quedaría como la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado por diferencial de x. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos, creo que bien. Bueno, muy bien. Entonces, de acá fácilmente con la sustitución que nosotros hemos hecho, nosotros podemos especificar que la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De x al cuadrado por e a la menos alfa x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, de la misma forma, como esta es una función par, porque esto es par por par, ¿cierto? O sea que esto queda como la integral de 0 a más infinito de x al cuadrado por Bueno, e a la menos alfa x al cuadrado por dx, dime. a mí no me queda claro de dónde sale ese x al cuadrado. Pues del valor esperado de x al cuadrado. Sí, pero ¿por qué se transforma la integral gaussiana? No O sea, la entiendo. integral gaussiana no era únicamente con la exponencial pues de menos alfa x cuadrado. ¿O esa integral nueva de dónde sale? No, necesito, eso es una pregunta importante. Entonces, es una pregunta importante independientemente que yo me la espere o no. Entonces, vamos a hacer una cosa.
Chicos, a ver, ¿alguien más tiene la pregunta que tenía Andrés o solamente la tiene Andrés? Necesito total sinceridad ahí en ese tema. O sea, yo lo que entiendo es que estamos intentando sacarnos del término b cuadrado para No, 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 poner. olvídese de eso. ¿Usted entiende dónde sale esa integral, Ángel, o no? Olvídese del procedimiento inicial. Pensemos en lo que yo acabo de hacer acá. Ángel, ¿me contesta, por favor? Sí, estaba pensando. O sea, me pregunta que si sé por qué la integral de el x, valor esperado de x al cuadrado es igual a esa integral. Sí, ¿sabe de dónde sale esto? No. Esto es importante porque digamos que yo espero que esto esté claro y no por este tema, digamos, sino en general, ¿cierto? Sobre todo si ya vieron mecánica estadística, ya vieron probabilidad, vieron mecánica cuántica uno conmigo, etcétera. Si eso no está claro, entonces me tengo que buscar un recurso para que comiencen a estudiar, porque esto es muy importante. Ah, ok, sí. Pues no recuerdo ahora cómo sacarla, Juan. Ok, bueno, María Fernanda, Roger, Darwin. No, profe, pues de mi parte creo que no lo tengo muy claro. Bueno, entonces necesito que con algo de premura se pongan a estudiar teoría de la probabilidad. Listo, listo, Andy. Profe, Listo. Profe, ¿como qué bibliografía recomendaría? La que sea, inclusive una página de internet les va a servir, ¿cierto? De hecho, yo tengo videos de teoría de probabilidad en el canal, ¿cierto? Entonces, pero es importante, ¿cierto? Entonces, hay un libro de teoría de la probabilidad que es de un man, ustedes busquen este nombre a ver cómo les aparece, creo que se escribe así, Dimitri Bersetkas, algo así. Él tiene un libro de teoría de probabilidad. Miren a ver si pueden descargar el libro de este señor, un profesor del MIT. Pero esto es realmente apremiante, chicos. O sea, yo lo haría hoy mismo, comenzaría a estudiar probabilidad desde hoy mismo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, momento. El momento de orden m de una variable aleatoria es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de x a la m por la función de distribución de la variable aleatoria por dx. Ahora, si la función de distribución es una gaussiana, de esta forma, entonces el valor esperado de x al cuadrado, ¿cierto? Sería 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y más infinito, que es el rango de la variable aleatoria, de x al cuadrado de a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado diferencial de x. Esto simplemente es para el cálculo de una varianza con una función de distribución gaussiana. Y yo, en este caso, lo que yo estoy haciendo es que estoy aprovechando que yo sé cuánto vale la varianza de la función de distribución gaussiana para poder evaluar esta integral. Eso es todo. Digamos, pero eso me lleva a la idea de que tenemos un encuentro pendiente con la teoría de la probabilidad, ¿cierto?
Y eso sí, digamos, no sé si sea preocupante, pero es algo de lo que nos debemos ocupar. ¿Sí me explico? Andy, Mafe, Roger, Ángel, Sí, profe. Darwin. Sí, Wanda. Entonces, traten de hacer ejercicios de teoría de la probabilidad, por favor, listo. Entonces, algunos. El libro de Versectas tiene algunos ejercicios. ¿Ustedes ven probabilidad con matemáticos o con físicos? O sea, el curso lo da un matemático o lo da un físico. Pues a mí una vez me lo dio un ingeniero de química, pero esa la vemos entre personas de varias carreras, pues. Bueno, mal asunto. Eso lo debería dar un físico, pero bueno. Es porque eso tiene un contexto muy particular en la física. Yo, por ejemplo, cuando enseño mecánica estadística, yo comienzo por teoría de probabilidad, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es esto. Entonces, acá yo digo, listo. Vamos a, en este caso particular, vamos a eh, despejar, entonces, la integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado de x. Entonces, esto nos quedaría como la raíz de 2pi por sigma al cubo, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Y esto cómo queda? Esto queda como la raíz de 2pi sobre la raíz de 2 alfa por sigma al cuadrado, que sería 1 sobre 2 alfa, en el caso de que alfa sea igual a 1 sobre 2 sigma al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá nosotros podemos reescribir la integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado por e a la menos alfa x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, esto sería la integral de 0 a más infinito de x al cuadrado por e a la menos alfa x al cuadrado por dx. La integral desde menos Dos veces, ¿no, infinito, profe? Ah, no, qué pena. Qué pena. sí, hasta 0 de x al cuadrado e a la menos alfa x al cuadrado por dx. Y esto es un producto de una función par por una función par, o sea que da impar, las dos integrales son iguales. Entonces, básicamente que estas integrales de acá vale dos veces la integral de 0 a más infinito de x al cuadrado por e a la menos alfa x al cuadrado. Y entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar como 1 sobre 2 alfa, ¿cierto? Por la raíz de pi sobre alfa a la 1 medio. ¿Cierto? Muy bien. Y de acá, entonces ya podemos despejar esta integral. Listo. Esto nos queda como 1 sobre 4 alfa raíz de pi sobre alfa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces así nosotros podemos retornar. Estas son puras matemáticas, ¿cierto? Que la mecánica estadística son puras matemáticas hasta que uno resuelve integrales o sumatorias. Eso es lo que es la mecánica estadística, ¿cierto? Eh, entonces nosotros podemos retornar acá esta integral que nosotros tenemos aquí y la podemos evaluar.
Ahora, evaluamos. Entonces, integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por e a la menos mv al cuadrado sobre 2k sub b por t por diferencial de v, ¿cierto? Y entonces esto es la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por e a la menos alfa, v al cuadrado por diferencial de v, para el caso particular en el que alfa se igual a m sobre 2k sub b por t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, continuamos. Entonces, si aplicamos la expresión que acabamos de derivar, entonces esto nos va a dar igual a 1 sobre 4 veces m es alfa sobre 2k sub bt, ¿cierta? Que multiplica a la raíz de pi sobre alfa. O sea que esto quedaría acá como k sub b por t dividido 2m, ¿cierto? Que multiplica a 2pi k sub b por t, ¿cierto? Sobre m a la 1/2. Listo. Bueno, muy bien. Lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente, para simplificar un poco más esto. Yo podría multiplicar acá por 2pi y abajo por 2pi, o sea que esto es como si no hubiera cancelado el 4, me queda acá 4pi, ¿cierto? O sea que esto quedaría como 1 sobre 4pi que multiplica a 2pi k sub bt sobre m por 2pi k sub b por t sobre m a la 1/2. Y esto me da 1 sobre 4pi por 2pi k sub bt sobre m a la 3/2. ¿Listo? Bueno, esto es lo que da esta integral, pero realmente lo que nosotros tenemos que evaluar es 4pi que multiplica m sobre 2pi k sub bt a la 3/2, integral de b al cuadrado a la menos mb cuadrado sobre 2k sub bt de b, ¿cierto? Entonces, 4pi por m sobre 2pi k sub b por t a la 3/2 integral de 0 más infinito de v al cuadrado por e a la menos m v al cuadrado 2k sub bt por el diferencial de v, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a tener esto. Segundo. Eh, bueno, muy bien. Entonces acá, a ver,
Nosotros ya sabemos que esta integral que acabamos de calcular nos da 1 sobre 4pi por 2pi k sub b por t sobre m a la, toda la 3 medios, ¿cierto? Entonces, este 4pi se va con este 4pi de acá y este de acá se va con este de acá y esta integral simplemente nos da 1. Entonces, nosotros podemos ver que la función de distribución de velocidades se encuentra normalizada. Eso sería que la integral entre 0 y más infinito de la magnitud de v al cuadrado bueno, por una constante acá que nosotros sabemos que es 4pi. Bueno, coloquemos así. G de v por el diferencial de v, que sería 4pi por m dividido 2pi k sub b por t a la 3 medios integral entre 0 y más infinito, ¿cierto? De v al cuadrado por e a la menos mv al cuadrado sobre k sub 2k sub bt de v. Entonces esto es igual a 1. Eso significa que esta g de v que yo tengo acá, esa g de v es una función de distribución de probabilidad, o sea, cumple con las características de la función de distribución de probabilidad, ¿cierto? Bueno, muy bien. Yo quisiera que ustedes graficaran esto, ¿cierto? Grafiquen esta función de distribución para que hicieran algo de física. Entonces acá hay que hacer algo de física, interpretar físicamente esta función de distribución, ¿cierto? Porque es importante, digamos, recordar esto de cara a trabajar con mecánica estadística cuántica. Porque la mecánica estadística cuántica, las distribuciones cuánticas van a tener un límite, ¿cierto? El límite de alta temperatura de una distribución cuántica o el límite cuando beta tiende a cero, va a ser una distribución clásica que es la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener clara esta distribución, porque esta es la distribución límite de las distribuciones cuánticas. Listo. Coloquémoslo por acá más bien. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros hacemos algo de física con esta distribución, tienen que saber ustedes escalar esto, porque entonces tienen que tener la masa y no la tienen, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto acá simplemente es una función que depende de t a la menos 3 medios, ¿cierto? Por esto acá, entonces b al cuadrado, entonces lo que ustedes pueden es normalizar, ¿cierto? Normalizar m sobre 2k sub b t, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazar eso por 1 sobre t, por ejemplo, ¿cierto? Lo mismo acá, m sobre 2k sub b, entonces por 1 sobre t esto quedaría simplemente como 1 sobre pi por t y multiplican por 4pi, grafican eso, ¿cierto? Entonces si ustedes grafican esto, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces en la medida que vayan aumentando las temperaturas, se va a comenzar a ver una tendencia. Entonces vamos a hacer física con esa función de distribución que acabamos de demostrar. Acabamos de demostrar que es ¿quién? Una función de probabilidad está normalizada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, para una baja temperatura,
Y para poder analizar físicamente esta función de distribución necesitamos dos cosas. Necesitamos más medidas de probabilidad, ¿cierto? Más medidas sobre la función de distribución, por eso necesito que estudien bien teoría de la probabilidad, ¿cierto? Yo lamentablemente, chicos, no tengo el tiempo para enseñarles esto. Listo, entonces, pero si no, pues lo haría, abriría un curso de teoría de la probabilidad, pero en este momento del año es prácticamente que imposible, lo podríamos hacer en vacaciones. Pero esto es muy importante. Entonces, digamos que esta es una función de distribución a una temperatura T1. Listo. Voy a graficar una función de distribución a una temperatura T2. Sería como algo así. Bueno, realmente como algo así, ¿cierto? Sería una temperatura T2. Y a una temperatura T3 sería como algo así. ¿Qué observación acaban ustedes de notar acá? ¿Qué están observando? Cuando se va considerando más volumen, la distribución es para menor temperatura menor. ¿Me repites, por favor, Ángel, que no te hiciste entender bien? Si nosotros vamos aumentando la temperatura, vamos obteniendo para un volumen específico una distribución menor. Bueno, entonces vamos a parafrasear esto que dice Ángel, pero de una forma como si nosotros estuviéramos escribiendo algo ¿Cuál es el para orden de poder esas aprender. temperaturas, profe? ¿T2 y ¿Cómo? T3 son mayores que T1 o son ¿Cómo, menores? cómo? El orden de magnitud de esas temperaturas. ¿T2 es mayor que T1 y T3 es mayor que T2? ¿O son Sí, eso menores? yo lo dije al principio, Ok, cuando no, escribí no T1, escuché eso. Qué pena. que esta era una temperatura baja, T1. Y vamos a hacer un análisis, Andrés. Si usted compara esto con una gaussiana, entonces T, por ejemplo, si T es grande, la dispersión, compare esto, por ejemplo, con E a la menos V al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Eso significa que sigma, Andy, sigma sería proporcional ¿a quién? Sigma sería proporcional a la raíz, o de hecho sería igual a la raíz de K sub B por T sobre M. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Eso significa que a mayor temperatura, mayor dispersión, ¿cierto? Entonces, correcto. naturalmente, acá a mayor temperatura, mayor dispersión. Ahora, la física importante, para yo poder hacer un análisis físico relevante de este problema, necesito saber cuál es el sistema físico, ¿cierto? Entonces, yo puedo considerar que esto es como una cajita. Esto sería como una cajita donde yo tengo un gas, ¿cierto? Entonces, eso sería un gas como en una caja. Y en este gas tengo muchas partículas. El problema de la mecánica estadística, ¿cierto? El problema de la mecánica estadística funge en el hecho de que yo no voy a poder medir cada una de las velocidades de estas partículas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a coger
Ahora, esta partícula puede tener esta velocidad dentro del gas, esta otra, esta partícula esta otra velocidad, acá está otra velocidad, esta otra velocidad. Digamos que en el gas, por definición, nosotros sabemos que es un movimiento errático de partículas, ¿cierto? Y en 10 a la 23 partículas, un gas que tiene 10 a la 23 partículas, pues yo no voy a poder medir cada una de las velocidades. Entonces, lo que yo me quiero preguntar es cuál es la cantidad de partículas, qué cantidad de partículas tiene, por ejemplo, una velocidad entre v y v más un diferencial de v, ¿cierto? ¿Cuántas partículas? Y realmente el número de partículas o la densidad de partículas, es decir, la cantidad de partículas por dividido el número total de partículas que tiene velocidades entre v más de v, entonces un número de partículas, una densidad de partículas que tiene velocidades entre v y v más de v, no es otra cosa que f de v por d3v, ¿cierto? Y si yo integro acá con respecto al volumen, pues naturalmente la densidad de partículas que tiene velocidades entre cero y la velocidad máxima, pues es uno, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo acabaría de hacer ahora. Ahora, la física de esto es, por ejemplo, yo decir acá, listo, entonces, ¿cuántas partículas tienen velocidades en este rango? ¿Cierto? Y de hecho, así es como se define, así es como se define la función de distribución de probabilidad continua. ¿Cierto? Exactamente lo que yo estoy haciendo acá. ¿Cuál es la probabilidad para yo encontrar un evento entre x y x más de x? Así es como se define la función de probabilidad continua. ¿Cierto? Entonces acá en esta región, en este intervalo, lo que yo estoy analizando es un número de algo. ¿Cuántas partículas en ese gas tienen velocidad en ese rango? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, Juanda. Esta es una interpretación estadística de este problema, ¿cierto? Y así es como nosotros aplicamos, por lo menos inicialmente, puede que no siempre, pero inicialmente así es como nosotros aplicamos la mecánica estadística a problemas de física y así es como nosotros vamos a interpretar la función de Fermi-Dirac y la función de Bose-Einstein. Entonces, ¿cuántos fermiones tienen energía entre tanto y tanto? Entonces ahí comienza digamos, a tener sentido que la función de distribución de Fermi tenga como límite 1, ¿cierto? ¿Que cuántos fermiones van a tener una energía entre epsilon y epsilon más de epsilon? Uno solo por el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, este pico que yo tengo acá, este pico de esta distribución, me está diciendo que a esta velocidad, esta es la velocidad a la cual se mueve la mayor densidad de partículas, ¿cierto? A esta velocidad de acá pico, esta velocidad máxima, hay más partículas en el gas moviéndose a esa velocidad que a cualquier otra velocidad. Ahora, nosotros
en teoría de la probabilidad de eventos continuos, nosotros siempre nos referimos a un intervalo. Entonces acá, digamos, nosotros nos tendríamos que referir a una velocidad con una dispersión, ¿cierto? Una dispersión alrededor de la velocidad, ¿cierto? Porque nosotros nos referimos a intervalos, porque la probabilidad de un punto es cero, más la probabilidad de un intervalo no, ¿cierto? Eso también se los enseñé en Cuántica 1 a todos. Entonces, en este intervalo que yo estoy analizando, hay una gran mayoría de las partículas que se mueven con velocidades en ese intervalo. Y lo que yo quiero saber es cuál es el valor medio de ese intervalo. Entonces, de hecho, lo que nosotros tenemos que hacer para poder determinar esta velocidad, bueno, pensemos una cosa. ¿Ustedes qué creen que tengo que hacer yo para determinar cuál es esta velocidad a la cual se están moviendo la mayoría o la mayoría de las partículas con respecto a otras velocidades? Si yo quiero llamar esta velocidad de acá, la voy a llamar la velocidad pico. Listo. ¿Cómo determino esa velocidad pico? ¿Quién me puede colaborar? Chicos, cuando vayamos a reunirnos virtualmente, como somos un grupo que trabajamos juntos, les agradecería por favor que cuando yo les pregunte algo me respondan listo, por respeto, ¿ok? Sí, profe, qué pena. Pues yo estaba tratando de relacionarlo o sea, con la gaussiana de la que sale, que fuera el promedio, pero pues claramente pues esto no es una gaussiana, no estoy muy seguro de dónde puede salir ese valor de velocidad pico. ¿Alguna otra idea? Independientemente de si eso es gaussiano o no, que eso no es gaussiano, ¿cierto? Porque tiene cierto sesgo. Exacto. Pero independientemente de si es gaussiana o no, ¿cómo hallo el pico de esa función en ese valor de velocidad? O más bien, ¿cómo hallo la velocidad a la cual ocurre el pico? Esa sería la pregunta. Tengo la función, estoy esperando respuestas. ¿Podríamos hacer la derivada de igualarla a cero? Exactamente. Chicos, segundo. Muy bien. Entonces acá vamos a hacer lo que dice el compañero Ángel. Entonces vamos a derivar esta vaina y la vamos a igualar a cero. Listo. Entonces, derivada de la función de distribución de velocidades. Muy bien. Entonces esto simplemente sería 4pi, que es una constante, m sobre 2pi k sub bt también es una constante. Esto a la 3 medios por la derivada con respecto a la velocidad de v al cuadrado
¿cierto? Por E a la menos mv al cuadrado sobre 2k sub b por t igual a cero, ¿cierto? Como esto es una constante, entonces esto implica que simplemente debo hacer esto de acá igual a cero, ¿cierto? Entonces la derivada con respecto a v de v al cuadrado por e a la menos mv al cuadrado sobre 2k sub b por t. Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, muy bien. Entonces esto es 2v, entonces derivo la primera. 2v por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t menos, entonces baja acá este m sobre 2k sub b por t, ¿cierto? También tenemos ahí, vamos a tener la derivada interna, que sería 2v por, ¿cierto? Entonces acá me quedaría por v al cuadrado por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t, ¿cierto? Muy bien. Vamos a factorizar algo acá. Listo. Entonces miremos a ver qué podemos factorizar. Podemos factorizar 2v, ¿cierto? Por e a la menos v cuadrado. Esto queda como 1 menos mv cuadrado sobre 2k sub b por t igual a 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y de acá, yo simplemente digo entonces que la velocidad pico al cuadrado debe ser igual a 2k sub b por t sobre la masa. Y simplemente la velocidad pico es la raíz de 2k sub b por t dividido m. Entonces, esta es la velocidad pico y observen que la velocidad pico depende de la temperatura. Esta es una de las características de la función de distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, que las velocidades relevantes a la función de distribución dependen de la temperatura. ¿Cierto? Observen Profe, que este punto, ya voy Andy, un segundo. Este punto se va corriendo hacia la derecha en la medida que aumenta la temperatura. ¿Cierto? Ahora, la magnitud de la distribución comienza a disminuir. Eso tiene sentido porque la dispersión también va a comenzar a aumentar. Nosotros también podemos hallar la dispersión. Dispersión, ya voy a un segundo. Dispersión tranquilo, profe. de la función de distribución de velocidades. ¿Cierto? Entonces, si yo comparo con una gaussiana, yo me puedo dar cuenta que la más, a ver, 2 sobre K sub B por T dividido la masa, ¿cierto? ¿Es quién? Esto es 2 sigma al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y de acá, yo puedo ver que sigma es igual a la raíz de K sub B por T sobre M. Entonces, la dispersión también depende de la temperatura. De hecho, la dispersión es raíz de 2. Es la dispersión es la velocidad pico sobre raíz de 2. ¿Cierto? Entonces, en la medida que aumenta la temperatura, también va a aumentar la dispersión. Y si aumenta la dispersión, debe disminuir la amplitud de la función de distribución. Dime, Andy, ahora sí.
No, la pregunta es, pues, es muy sencilla, era si es correcto decirle velocidad pico, porque en otros contextos velocidad pico se refiere como a la velocidad máxima, pero pues aquí hay partículas que se están moviendo más rápido, solo que esta velocidad pico sería como donde se Es está la moviendo la velocidad, mayoría de las partículas. es el pico de la densidad, no de la velocidad. Entonces es la Ok, eso velocidad sí, a la sí cual suena ocurre el diferente. pico de densidad. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro, o sea, yo entiendo eso, o sea, solo era porque, o sea, velocidad pico en otros contextos se maneja diferente. Sí, vamos a ver, por ejemplo, coloque velocity Maxwell distribution, ¿cierto? Maxwell-Boltzmann distribution, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá están todas las medidas de la distribución de probabilidad como tal. Aquí se están moviendo las partículas. Entonces acá se está haciendo el histograma. Entonces usted puede hacer esto con algunas partículas, una simulación de Monte Carlo. Que de hecho, esto sería un proyecto bastante interesante, por ejemplo, para física computacional, hacer la simulación de Monte Carlo y entonces hacer el ajuste del histograma, ¿cierto? Velocidades típicas, ¿cierto? Acá le llaman B sub P, ¿cierto? Entonces, ahora, esto realmente sería la velocidad modal, ¿cierto? Es la velocidad modal, ¿sí o no? Entonces, y acá le llaman the most probable speed, B sub P, pero el P es de pico o de probable también, ¿cierto? Entonces, a lo que yo me refiero con pico acá, Andy, es que a esta velocidad ocurre el pico de la distribución, no el pico de la velocidad, porque el pico de la velocidad estaría como por acá, Sí, ¿cierto? profe, yo comprendo eso. Entonces, No, pues era por la ambigüedad que se puede decirle a llamarle velocidad pico. ok, entonces si usted no quiere esa ambigüedad, le puede llamar velocidad más probable, Ok, que es, si usted tiene un gas de partículas, si usted tiene un gas de partículas y le mide la velocidad a una partícula al azar, entonces lo más probable, la medida más probable sería B sub P, exacto. porque es el pico de la velocidad de la distribución. ¿Listo? Listo, profe, qué pena ahí con la pregunta. Porque no entiendo, Andy. ¿Qué le dije yo por la pregunta que hice? Qué pena por la pregunta. No, pues porque estaba desviando la conversación. Ah, no, no. Prefiero que me pregunte que no me pregunte. Y que se desvíe la conversación, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar otra velocidad, ¿cierto? Entonces, esta sería entonces la velocidad más probable, ¿cierto? Muy bien. Pero entonces hay otras velocidades. Por ejemplo, por acá puede haber una velocidad media. Entonces vamos a calcular la velocidad media. Listo. Es decir, si yo hago este experimento de medir la velocidad de las partículas varias veces, entonces escojo partículas al azar varias veces, ¿cierto? Y promedio la velocidad, no me va a dar la velocidad pico, me va a dar como una velocidad por acá. O la velocidad más probable no, sino como una velocidad por acá. Entonces vamos a ver la media, la velocidad media de la función de distribución, ¿cierto? Entonces, velocidad media, B barra, es el valor esperado de V. Y esto entonces sería la integral de 0 a más infinito de V por G de V
por dv, ¿cierto? O sea que esto quedaría como 4pi por m dividido 2pi k sub bt a la 3 medios integral de 0 a más infinito de v que multiplica a v al cuadrado por e a la menos mv al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2k sub bt de v. Acá tenemos que utilizar la función gamma. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Esto me quedaría, si yo hago de nuevo alfa igual a m sobre 2k sub b por t. Esto como me queda, esto me queda como 4pi, ¿cierto? Que multiplica alfa sobre pi a la 3 medios por la integral de 0 a más infinito de v al cubo por e a la menos alfa v al cuadrado por diferencial de v, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer algo para poder solucionar esto lo más rápido posible. Entonces, vamos a considerar esta integral. Pues, en la integral anterior, consideramos la siguiente sustitución. Listo. X igual a v al cuadrado. Dx igual a 2v por diferencial de v, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, la integral de 0 más infinito de v al cubo por e a la menos alfa v al cuadrado por diferencial de v. Entonces, sería integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por e a la menos alfa v al cuadrado que multiplica a v por diferencial de v, y si realizamos la sustitución, la integral de 0 a más infinito de x por e a la menos alfa x por 1/2 del diferencial de x, ¿cierto? O sea, esto es 1/2 de la integral de 0 a más infinito de x por e a la menos alfa x por diferencial de x. Bueno, entonces ahora, para esta integral, para poderla resolver digamos, de una manera expedita, entonces lo que nosotros necesitamos hacer otra sustitución. Vamos a hacer una nueva sustitución. Vamos a decir que y es igual a ¿quién? A alfa por x. Por lo tanto, x es igual a y sobre alfa. Y así, entonces esto me queda como 1/2 de la integral de 0 a más infinito y sobre alfa, ¿cierto? Por e a la menos alfa y por el diferencial de y sobre alfa. O sea que esto queda como, acá esto quedaría como 1 sobre 2 alfa al cuadrado por la integral de 0 a más infinito perdón, esto queda sin alfa. Cierto, muy bien. Entonces, esto de acá no es otra cosa que gamma. Esto es gamma evaluado en el coeficiente de y de e a la menos, digamos que esto fuera un m, por ejemplo.
Entonces, esto sería gamma de m más 1. Pero m es igual a 1, ¿cierto? O sea que esto simplemente es gamma de 2. Listo. O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda acá como 1 sobre 2 alfa al cuadrado por gamma de 2. Listo. Ahora, gamma de 2 es fácil de calcular porque las funciones gamma son factoriales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como las funciones gamma son factoriales, entonces por definición, gamma de m más 1 es igual a la integral de 0 a más infinito de z, ¿cierto? Esto sería z a la m, ¿cierto? Por e a la menos z, ¿cierto? Entonces, por el diferencial de z. Entonces, y esto no es otra cosa que m factorial. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen esta integral iterativamente por partes, como ustedes quieran, les va a dar m factorial, ¿cierto? Y de acá van a sacar una propiedad en que gamma de m más 1, ¿cierto? Es igual entonces a m factorial, ¿cierto? Y esto es igual a m que multiplica a m menos 1 factorial, por lo que esto es igual a m que multiplica a gamma de m. Esto es una propiedad de la función gamma importante que nosotros podemos utilizar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, esto sería 2 factorial, ¿cierto? Ah, no, 1 factorial, perdón. Esto sería 1 factorial. Esto sería 1 sobre 2 alfa al cuadrado. Bueno, muy bien. Este sería el resultado de esta integral. Listo. Entonces vamos a reemplazar. Velocidad media. Listo. La velocidad media, entonces queda como 4pi factor de 2pi k sub b por t 3 medios integral de 0 a más infinito de v al cubo por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t. Listo, bueno, ya que esto queda como 4pi m sobre 2pi k sub b por t a la 3 medios, entonces acá me queda alfa, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar al alfa, que quedaría como, quedaría 1 sobre 2 alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces esto me daría un medio y alfa cuadrado, entonces esto quedaría acá arriba 2pi k sub b por t sobre m al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces se va este con este de acá, esto me queda por acá 2pi, ¿cierto? Me va a quedar m a la 3 medios por m a la menos 2 por 2pi k sub b por t a la 3 medios, a la menos 3 medios, perdón, por 2pi k sub b por t al cuadrado, eso a la menos un medio, entonces me da la menos un medio,
sea que esto da 2pi factor de m a la menos 1/2, ¿cierto? Por 2pi k sub b por t a la 1/2, ¿cierto? O sea que esto me queda como 2pi por 2pi k sub bt dividido m, ¿cierto? A la 1/2. Bueno, muy bien. Lo que yo voy a hacer de acá es lo siguiente. A ver. Acá me queda 2k sub bt sobre m entre raíz. Pero me queda un factor como no es. A ver. Déjenme, yo pienso algo, chicos, que me queda un factor por ahí atravesado. Me tiene que quedar sobre raíz de pi, me queda por raíz de pi. A ver. Yo voy a donde me equivoqué acá en este cálculo, un segundo. Profe, una pregunta. Dime. No sé si será, pero creo que nosotros hemos dicho que alfa era m sobre 2k t y usted lo reemplazó como con un pi ahí en el Sí, cuadrado. No sé si ese sea el error. tienes toda la razón, Maf. Muchas gracias. Muy buena observación, Mafi. Ok, profe. Bueno, entonces esto es 2 k sub bt, ¿cierto? Ahora, si yo quiero un pi ahí, como eso está al cuadrado, entonces yo multiplico por pi al cuadrado arriba y por pi al cuadrado abajo, ¿cierto? Creo que ahora sí vamos a analizar esto. A ver, Profe, que si le permite el acceso a Roger, que lo sacó listo. de la llamada. Entonces, borremos por acá. Entonces, este pi se va con este de acá, ¿cierto? Y acá entonces esto me queda como 2 sobre pi, pues por m a la menos 1/2 por 2pi k sub bt a la 1/2, ¿cierto? O sea que esto me queda como 2 sobre pi que multiplica a 2pi, ahora sí hablo, 2pi k sub bt sobre la masa, esto a la 1/2. Bueno, entonces esta es la velocidad media. Si yo quisiera comparar esta velocidad media con la velocidad que obtuve ahorita, que es la velocidad más probable, la raíz de 2k sub bt sobre m, ¿cierto? Entonces,
Entonces yo necesitaría sacar este pi de acá como una raíz. Entonces esto me queda 2 por pi a la 1/2 sobre pi, ¿cierto? Que multiplica a la raíz de 2k sub b por t sobre m, que es la velocidad más probable. Pi a la 1/2 sobre pi a 1 sobre raíz de pi. Entonces esto quedaría como 2 sobre la raíz de pi. Ese es un factor muy común en este tipo de cálculos por la velocidad más probable. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Listo. Sí, chicos, ¿cuánto vale 2 sobre raíz de pi? ¿Quién me puede colaborar con ese número? Eh, 1.2. 1.120. ¿Cómo? Ahí me dio 1.128. 1.128 BP. Eso significa que la velocidad media, que es igual a 2 sobre la raíz de pi por la velocidad más probable, y esto es 1.128 por la velocidad más probable, esto es mayor que la velocidad más probable. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, está más desplazada a la derecha. De acuerdo, sí. Exactamente. O sea que acá en la gráfica de la función de distribución de velocidades, acá estamos mirando todas las partículas. Esto no es para una sola partícula, esto es todas las partículas, ¿cierto? Si yo al azar escojo una partícula y le mido la velocidad, ¿cierto? Entonces, de un sistema de n partículas, entonces, ¿con qué probabilidad obtendría B sub P? Sería la máxima probabilidad, ¿cierto? Entonces, porque es el pico la distribución. Ahora, si yo hago esto varias veces, obtendría una velocidad media que estaría más o menos como por acá, hacia la derecha de la velocidad más probable, ¿cierto? Y ahora vamos a calcular otra velocidad. Observen que la velocidad media también depende de la temperatura, ¿cierto? Entonces, esa velocidad media, como está un poquito hacia la derecha de la velocidad más probable, entonces en la medida que la velocidad más probable se vaya trasladando térmicamente hacia la derecha, la velocidad media también. Hay otra velocidad de esta función de distribución, que es una velocidad importante, que es la velocidad RMS. Estas son velocidades, entonces, root mean. Esta es una velocidad muy importante porque esa es la velocidad, esta es una velocidad efectiva, es decir, de todas las velocidades que nosotros tenemos ahí, esta es una velocidad que va a transportar una cantidad de energía muy particular. Yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo acá, chicos? Observen esto. Yo con esta podría decir que entonces la energía cinética media de las partículas sería 1/2 de la masa de las partículas por la velocidad media al cuadrado. ¿Y entonces cuánto me da? La velocidad media al cuadrado, esto me daría 1/2 de la masa que multiplica a 4 sobre pi, ¿cierto? Por la velocidad más probable al cuadrado. ¿Y esto qué me daría? Esto me daría 2m sobre pi. ¿Y quién es la velocidad probable al cuadrado? Sería 2k sub b por t sobre m, ¿cierto?
O sea que esto, ¿cuánto queda? Esto quedaría como 4 sobre pi, que esto es casi 1. Si ustedes dividen esto es casi 1, Mafi. ¿Cuánto es 4 sobre pi? Por K sub B por T. Entonces, esto es casi la media, ¿cierto? Esto es casi la energía media que nosotros calculamos con la función de partición. Para un gas clásico, si ustedes se acuerdan, es K sub B por T. Eso es casi. Entonces, ¿cuánto vale 4 sobre pi, Mafi? 1.27. Eso es casi 1. Eso es 1.27 K sub B por T, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros, por ejemplo, calculáramos la energía cinética con la velocidad más probable, ¿cierto? Entonces, la energía cinética más probable, esto sería 1/2 de la masa por B sub P al cuadrado, y esto sería 1/2 de la masa que multiplica 2K sub BT sobre la masa. Este 2 se va con este 2, esta M con esta M, y esto da K sub B por T. Listo. Ahora, hay una energía cinética que uno calcula para los gases en mecánica estadística, cuando uno está viendo su curso de mecánica estadística, que es una energía cinética muy particular, ¿cierto? Esa energía cinética es 3/2 de K sub B por T, ¿cierto? Esa es la energía efectiva y así es como se puede definir la temperatura a partir de esa energía cinética, ¿cierto? Esa energía cinética va a surgir a partir de la velocidad de RMS. Ya con esto acabamos, chicos, y nos vemos a las 4 de nuevo. Hoy no nos vemos a las 2 porque ahorita juega el Manchester City. Profe, es por ese mismo link, ¿cierto? Sí. Y como el Manchester City no compró ese paquete de Cristiano Ronaldo, entonces yo le mantengo muy agradecido. Súper agradecido, solo por eso, solo porque jugó en el United y no en el City, solo por eso soy hincha del City. No sé por qué siento que ese comentario es para mí. Ajá, es que me había olvidado que usted hincha de ese man. ¿Usted hincha de ese man o del Manchester United? El United, por encima de todo. Ah, bueno, está bien. Yo también era hincha del United cuando era niño, pero una vez mis papás me hicieron una maldad y desde eso lo dejé de seguir. Bueno, Mafe me, le puede me, contar, me Mafe debe le puede contar esa contar, historia. Eso. Mafe la Y puedo conoce. confirmar. Entonces fue una maldad terrible. Entonces, y después de eso cambié de equipo. Me hice hincha del Barça por unos años, porque había jugado Rivaldo, y después terminé con el City. Entonces ahora hay que darle fuerza al City para que saque al Atlético de Madrid. Vamos a ver. Bueno, vamos a mirar. Este no es un cálculo complicado, pero igual, digamos, requiere de la pericia de la función gamma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Vamos a ver. Eh, la velocidad de RMS, entonces, como es la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada por definición, como su definición lo dice, es la raíz cuadrada del valor medio de la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa que la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por la función de distribución de velocidades por el diferencial de la velocidad a la 1/2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si reemplazo, esto me queda como 4pi por m dividido 2pi k sub bt a la 3/2. Entonces, esto queda como la integral. Esta b al cuadrado por la b al cuadrado que hay adentro queda como b a la 4 por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t. Diferencial de velocidad a la 1/2. ¿Cierto? Esto entre 0 y más infinito. Listo, bueno, muy bien. Entonces, nosotros hacemos alfa
como convencionalmente lo hacemos, entonces esto queda como 4pi que multiplica alfa sobre pi a la 3 medios, ¿cierto? Por la integral entre 0 y más infinito de v a la 4 por e a la menos alfa v al cuadrado diferencial de v a la 1 medio. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Requerimos evaluar la integral de 0 a más infinito de v a la 4 por e a la menos alfa v al cuadrado por diferencial de v, para lo cual vamos a optar por la siguiente sustitución. Listo. Entonces, a ver, vamos a optar por sustituir de nuevo eh, x igual a v al cuadrado. Entonces, por lo tanto, diferencial de x es igual a 2v por diferencial de v. Ustedes van a ver que acá, entonces sí nos va a quedar un factorial fraccionario y ahí es donde podemos utilizar todo el potencial de la función gamma. ¿Cierto? Entonces, bueno, muy bien. Acá vamos a hacer lo siguiente. A ver. Entonces me queda integral entre 0 y más infinito. Entonces esto lo va a partir de esta forma. Entonces v, acá voy a colocar v al cuadrado por v por e a la menos alfa v al cuadrado que multiplica a v por diferencial de v, ¿cierto? O sea que esto queda la integral de 0 a más infinito. Recuerden que acá no he cambiado los límites porque cuando v tiende a infinito x también. Pero si fuera otra sustitución habría que cambiar límites, entonces esto queda como x, ¿cierto? Por x a la 1 medio, ¿cierto? Por e a la menos alfa por x, que multiplica a 1 medio del diferencial de x, ¿cierto? Creo que esta vaina está clarísima, ¿sí o no? Entonces, x a la 3 medios por e a la menos alfa x, ¿cierto? Por diferencial de x. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, si yo hago una sustitución, voy a hacer una sustitución. Entonces, sustitución. Sustitución. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para esta sustitución vamos a hacer y igual a alfa x de nuevo, por lo que x es igual a y sobre alfa. Listo. Entonces acá esto me queda como 1 medio integral de 0 más infinito, y sobre alfa a la 3 medios, por e a la menos y. Ahorita que puse la m allí arriba me equivoqué, me había confundido con la definición de la función gamma para que sepan que me equivoqué. Listo. Después la corregí, pero me olvidó aclarar. Por favor. Listo. Entonces, acá esto queda diferencial de y sobre alfa. Muy bien, o sea que esto quedaría como 1 medio que multiplica a 1 sobre alfa a la 5 medios por la integral de 0 a más infinito de y a la 3 medios por e a la menos y por el diferencial de y, ¿cierto? Entonces esto ya lo puedes usar como una función gamma fácilmente, ¿cierto? Entonces esto simplemente recuerden que si acaba la letra m, entonces esto es gamma de m más 1, ¿cierto? O sea que esto simplemente es 1 sobre 2 alfa a la 5 medios y acá entonces esto sería gamma de 5 medios. Entonces este es el resultado de la integral, ¿sí o no? Bueno, muy bien.
Si yo quiero calcular gamma de 5 medios, naturalmente uno puede utilizar una tabla y todo eso, pero pues eso es lo que nosotros queremos porque nosotros estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es utilizar el resultado de gamma de un medio para poder llegar al resultado de gamma de 5 medios. Entonces, con la propiedad que les expliqué ahorita. Gamma de 5 medios es 5 medios, perdón, es 3 medios por gamma de 3 medios, ¿cierto? Pero gamma de 3 medios es un medio por gamma de un medio. Y este gamma de un medio es uno muy conocido, esto es un valor reconocido. Todo físico alguna vez ha demostrado que gamma de un medio es igual a raíz de pi, ¿cierto? Eso es una integral fácil de hacer. 3 por la raíz de pi sobre 4. Eso es lo que vale. ¿Cuál es la integral? Entonces, gamma de un medio sería ¿quién? Entonces, recuerden, gamma de m más 1, ¿cierto? Entonces, esto sería acá, bueno, ustedes pueden demostrar esta integral con la fórmula general, es gamma de m más 1, para las funciones gamma, ¿cierto? Gamma de m más 1, bueno, gamma de m, como ustedes quieran. Esto es la integral de 0 a más infinito de, por ejemplo, z a la m por e a la menos z, ¿cierto? Por dz. Y ahí simplemente van reemplazando, entonces ya eh, por sustitución o por lo que ustedes quieran evalúan esa integral, entonces demuestran cuándo va el resultado de, por ejemplo, gamma un medio. Y con eso se pueden construir otros resultados. Listo, entonces ahora reemplazamos y así entonces la integral de 0 a más infinito de v a la 4 por e a la menos alfa v al cuadrado por dv, ¿cierto? Esa integral de ahí, entonces nos viene a quedar como, eh, a ver, 1 sobre 2 alfa a la 5 medios, que multiplica 3 raíz de pi sobre 4, ¿cierto? Y esto es igual a 3 la raíz de pi sobre 8. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que reemplazar esta vaina. Bueno, esto es, digamos, un poquito lioso, ¿cierto? Uy, me faltó acá alfa a las 5 medios. Bueno, entonces ya tengo 3 raíz de pi sobre 8 alfa a las 5 medios, entonces lo reemplazamos acá. Entonces, velocidad RMS. Entonces, esto quedaría bueno, entonces esto queda 4 pi alfa sobre pi a la 3 medios y esta integral entonces nos dio ¿quién? Nos dio 3 raíz de pi sobre 8 alfa a las 5 medios. Listo, bueno, muy bien. Cancelamos todo lo que da para cancelarlo, cancelamos este 8, se con este 4, ¿cierto? Esto queda como pi alfa a la 3 medios sobre pi
a la 3 medios, ¿cierto? Por 3 por pi a la 1 medio dividido alfa a la 5 medios. Muy bien. Pi a la 1 medio por pi es pi a la 3 medios, se va con este pi a la 3 medios. ¿Sí o no? Acá, como cosa rara, me Me falta un falta un 2. 2. Exactamente. Gracias, Mafi. Entonces, y me queda acá, entonces esto me quedaría como 3 medios, ¿cierto? Por alfa a la 3 medios menos, perdón, menos no, por alfa a la menos 5 medios, ¿cierto? 3 menos 5 da menos 2 sobre 2 da menos 1, ¿cierto? Esto a la 1 medio. O sea que esta vaina nos da 3 medios sobre alfa, ¿cierto? O sea que esto daría por, ¿quién era alfa? M sobre 2K sub BT. A la 1 medio. Ah, pero es 1 sobre alfa, ¿cierto, Mafi? O sea que esto sería 2K sub B por T sobre M. Y ahora entonces vamos a mirar a ver quién es la velocidad más probable. Listo. ¿Cuál es la velocidad más probable? 2K sub BT sobre M, ¿cierto? Entonces acá la podemos reemplazar. Entonces la velocidad RMS, entonces ustedes pueden verificar claramente que nos queda la raíz de 3 medios por la velocidad más probable. Bueno, ¿cuánto vale la raíz de eso? Raíz de 3 medios, ¿cuánto vale? 1.22. ¿1 punto qué? 22. O sea que esto está hacia la derecha de la velocidad más probable, pero no solo eso, también está a la derecha de la velocidad media, ¿sí o no? O sea que estaría como por acá, la velocidad RMS. Y ustedes van a poder reconocer de su curso de mecánica estadística con la profesora que la energía, entonces, la energía RMS, que va a ser un medio de la masa por la velocidad RMS al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, acá vamos a tener un medio de M que multiplica a 3 medios, ¿cierto? Por B sub P al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, como nos queda esta vuelta, esto nos va a quedar como un medio de la masa por 3 medios que multiplica a 2K sub B por T sobre la masa. Se va masa con masa, se va este 2 de acá con este 2, ¿cierto? Y simplemente nos queda que esta es la energía del gas ideal, 3 medios de K sub B por T. ¿Cierto? Como nosotros no queremos hablar de mecánica estadística clásica, pues entonces no vamos a hacer la demostración de la energía del gas ideal clásico, pero sí vamos a hacer la demostración de la energía del gas ideal cuántico. Eso es diferente, ¿cierto? Entonces, para el gas ideal cuántico, sí, sí o no. Como conclusión, nosotros podemos recordar que la función de distribución de Maxwell Boltzmann, ¿cierto? Es básicamente f de epsilon
igual a E o igual a una constante A por E a la menos beta epsilon. Lo que pasa es que cuando epsilon, en el caso particular, sea la energía cinética de las partículas, entonces esto se convierte en la función de distribución de velocidades. ¿Cierto? Pero no necesariamente esa tiene que ser la energía, pues la energía podría ser otra, ¿sí o no? Entonces la energía de un sistema de partículas con una velocidad v no interactuante, ¿sí o no? Para el caso de la estadística cuántica, que es lo que nos interesa, para el caso de la estadística cuántica tenemos entonces la distribución de Fermi-Dirac la distribución de Fermi-Dirac es f de E igual a E a la beta epsilon más 1, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver que estas distribuciones van a surgir de manera natural del principio de simetrización del Ket multipartícula, ¿cierto? Eso es lo que se hace en un curso de mecánica estadística avanzadito. Y acá tenemos la distribución de Bose-Einstein, que sería n, por ejemplo, esto sería n de epsilon. Bueno, acá dice, acá cometí un pecado, uno de los tantos pecados mortales de la mecánica estadística cuántica, y es que me olvidé del potencial químico, ¿cierto? Sobre todo para el caso de fermiones, para el caso de bosones a veces no se pone. Listo. Ahora, estas funciones de distribución, por ejemplo, sobre todo la función de distribución de Bose-Einstein surge de manera natural en algunos contextos, como por ejemplo la radiación de cuerpo negro o el calor específico, ¿cierto? Que eso nosotros ya lo hemos visto. Si nosotros queremos hallar la media de la energía de los bosones va a quedar en términos de esta función de distribución, ¿cierto? Eso lo podemos hacer ahora a las 4. Podemos mirar, entonces, derivar la energía media de un conjunto de fotones no interactuantes. Listo. Entonces, eso lo hacemos en la tarde. Nos vemos a las 4 después del partidito, chicos. Entonces, por favor, tengan presente que si se dan a penaltis, entonces me demoro un poquito más. Listo. Listo. Profe, ¿va a seguir trabajando sobre ese mismo PDF? Listo, profe. Sí, sobre ese mismo. Ok. Por día trabajamos un solo PDF, ¿sí o no? Entonces,